Hola, en este video vamos a revisar algunos de los cálculos necesarios para la construcción de intervalos de confianza para la media poblacional. Para ello, abrí este cuaderno de trabajo en Google Colab denominado intervalos de confianza para la media poblacional. Lo vamos a desarrollar en el lenguaje Python. Este es un lenguaje fácil de aprender y muy potente para muchos de nuestros propósitos. Lo primero que vamos a hacer es pues cargar bibliotecas necesarias con funciones para el tratamiento numérico de la información, para la representación gráfica y para el manejo de datos y los paquetes de estadística también. Bueno, recuerden que para correr cualquier celda de código, damos clic en el botón de play o control enter, también es una opción. La primera parte es la que tarda un poquito más. Y a continuación lo que vamos a hacer es, bueno, pues calcular, por ejemplo, los valores Z y los valores T necesarios para determinar el margen de error al momento de construir un intervalo de confianza. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, se nos propone comparar los valores Z de la distribución normal estándar con los valores T de la distribución T de student necesarios al construir estos intervalos de confianza. Esto va a depender justamente de un nivel de confianza. Por ejemplo, nos piden calcularlos para construir intervalos al 80, al 90% y otros tantos porcentajes de niveles de confianza. Recuerden que el nivel de confianza lo representamos como uno menos alfa. En el primer caso, cuando nos piden cubrir un 80%, eso quiere decir que si yo me imagino la representación de la distribución normal, por ejemplo, pues el 80% lo voy a ubicar al centro y eso va a dejar colas residuales de 10% a la derecha y de 10% a la izquierda. Es decir, que lo que se acumula hasta donde empieza la cola de la derecha va a ser un 90% y el otro 10% pues va a ser de la valor Z correspondiente hacia adelante. Para calcularlo en Python, pues vamos a usar la distribución normal que previamente cargamos desde el paquete de estadística. Y bueno, este valor, el valor que divide los datos en un primer 90% del 10% restante, se llama percentil 90, o bien el valor Z para que la cola de la derecha mida el 10% restante. Entonces aquí vamos a ponerle de la distribución normal el método PPF, ¿vale? De la probabilidad acumulada. Entonces se ha acumulado el 90% hasta este valor de Z. Y si aquí lo calculo, bueno, pues esto me da este valor. Es un valor tipo flotante de 1.2815, bueno, con más valores. Si lo quisiera hacer, pero en lugar de usar la distribución normal, utilizar la distribución T de student, pues es básicamente lo mismo, pero en lugar de utilizar la distribución normal, voy a utilizar la distribución T de student. Entonces voy a ponerle la distribución T de student con su método PPF, acumulando un 90% hasta este momento. Pero aquí tengo que poner los grados de libertad. Recuerden que GL son grados de libertad. En inglés, pues son degrees of freedom. Y eso es en esta ocasión el número de observaciones menos uno. Entonces aquí nos dice que tenemos n igual a 7 observaciones. Los grados de libertad o degrees of freedom serían 6. Así es que vamos a correr esta celda. Y bueno, aquí nos dice que el valor t para que la cola derecha mida el 10% en esta distribución es de 1.43, prácticamente de 1.44. Vamos a representar estas funciones de densidad de probabilidad para la distribución normal y para la distribución T de student. Bueno, aquí lo que tengo que hacer pues es primero definir un dominio común, los valores que puede tomar la variable aleatoria Z o la variable aleatoria T. Bueno, esto es básicamente
sucesión de valores de -3.5 a 3.5, dando 100 valores. Y aquí pues vamos a graficarlo. Les voy a dejar el código para que ustedes lo puedan seguir. Em, y lo que voy a hacer es que voy a graficar los dos al mismo tiempo, tanto la distribución normal estándar como la distribución t-student. Recuerden que hay una campana por cada grado de libertad. Entonces aquí estamos utilizando 6 grados de libertad, n-1, ¿vale? Si se fijan, aquí las coloqué de manera contigua y de manera alineada para que se pueda ver la diferencia donde las dos campanas son simétricas, pero la distribución T-de-student en general va a tener una mayor dispersión. Si vemos aquí la campanita toca por ahí de punto 4 y esta está un poquito más ajustada. Las dos representan 100% de los casos, pero en este caso esta pues va a estar más amplia en el sentido de que tiene más variabilidad. Entre más se ajusten los datos en torno al centro, pues esta campana se va haciendo más aguda y entre más variabilidad haya, pues se va haciendo más achatada. Entonces, lo que acabamos de calcular en los valores Z, pues es el valor Z para que la cola mida el 10% o el valor T para que la cola mida el 10%. En el primer caso, esto era 1.28, ¿vale? 1.2815. De hecho, eso fue lo que marqué aquí. Eh, aquí hicimos una marca en -1.28 y en 1.28. Y para la distribución T de student, esto era 1.44. Entonces hice una marca en 1.44 y en -1.44, que son estas dos marcas que están aquí. Y como ven, bueno, pues si esto está más ajustado, el valor Z es más pequeño. Si esto está más amplio, pues el valor T está un poquito mayor. ¿Sale? Bueno, desde luego, si lo quisiera hacer aquí con un intervalo al 90%, bueno, pues cada cola mediría un 5%. Y aquí lo que tendría que hacer es que si quiero que las colas midan un 5%, hasta aquí se va a acumular de este valor para abajo, se va a acumular un 95%. Por lo tanto, aquí tendría que cambiarlo a un 95%, por ejemplo. Y bueno, aquí ya lo podría calcular y esto me da 1.6448. Esto es prácticamente 1.645, que es lo que comúnmente se admite. Si quisiera que esto midiera, no sé, el 98%, esta parte central, entonces las partes de la cola derecha y izquierda medirían solamente el 1%. Por lo tanto, antes de la cola derecha se acumularía el 99%. Entonces acá tendría que cambiar ahora mi cálculo, donde la distribución normal acumularía una probabilidad del 99% y tendría un valor más amplio, 2.32. Algunos autores lo estiman en 2.33. Entonces, para que aquí quede una cola del 1%, este tendría que ser un valor de 2.33, 2.32 más o menos. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar como estaba ahí. Y lo mismo se puede hacer en este caso. Es la misma idea, es totalmente simétrico. Ahora bien, en los ejercicios que nos provee la actividad, bueno, pues nos van a dar varias bases de datos. Una de las que me pareció interesante es la base de datos que se llama NZBirds, en un ejercicio que habla sobre el estudio de la extinción de aves en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una región del mundo que por muchos años permaneció casi virgen o con grupos indígenas muy pequeños que no alteraron mucho la naturaleza, pero en la colonización de, del siglo XIX, bueno, pues se han visto muchos cambios. En particular, aquí nos habla de grupos de ecologistas que están revisando, bueno, pues cómo se ven afectadas las poblaciones de aves y para ello van midiendo, por ejemplo, datos sobre la longitud promedio de los huevos de aves que hay en la isla y algunas otras cosas. Entonces, todo eso viene en el archivo NZBirds. Este es un archivo CSV, es decir, separado por comas o comma separated values.
Lo voy a cargar primero, entonces aquí en esta carpeta vienen los datos que están disponibles. Yo ya lo tengo en la carpeta, entonces simplemente lo voy a arrastrar de mi computadora. Entonces simplemente lo arrastro y en esta zona esto lo va a empezar a cargar. Bueno, aquí ya lo cargó, ¿vale? Entonces ya está el archivo ahí disponible y ahora lo voy a leer y lo voy a guardar en esta variable de datos. Y con datos.get, bueno, este método lo que va a mostrar es los primeros datos de lo que contenga este objeto de datos, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes lo abren, le dan doble clic, van a ver que esto es una base de datos donde contiene, por ejemplo, la especie, el nombre, si está extinto o no, el hábitat está clasificado ABC. Aquí solamente son los primeros datos. Eh, ¿Qué tipo de sitio usan para anidar en la tierra, en la copa de los árboles? La densidad del nido, si es alta, si es baja, high o low, la dieta, si son herbívoros, carnívoros, omnívoros, si vuelan o no, la masa corporal, ¿no? Qué tan grandes o voluminosos son. Y aquí viene al último la longitud de los huevos, es decir, la longitud promedio del diámetro de los huevos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente extraer de toda esta base de datos la columna de ECLEN. Entonces, en todos los datos, simplemente voy a quedarme con esta columna y le voy a aplicar el método describe para que me dé la estadística descriptiva. En el lenguaje R simplemente pondría summary de esta columna. Bueno, pues aquí le voy a aplicar el método describe y me da algo similar. Me da la cuenta, por ejemplo, aquí me dice que hay 130 valores. Ojo, en el archivo nos decía que había 132 especies. Entonces, esta es una base de datos que contiene 132 renglones, pero en algunas ocasiones los datos de algunos campos no están disponibles, ya sea porque hubo alguna pérdida de información, porque no se registró, porque fue difícil, porque no se validó, etcétera. Entonces aquí estamos viendo que hubo solamente 130, quiere decir que hay dos datos faltantes por ahí. El promedio es de 60,65. Esto me lo da en milímetros, es decir, piensen que eso es un huevo cuyo longitud es de 6 centímetros, básicamente son 60 milímetros o 6 centímetros. La desviación estándar es de 44, básicamente. El mínimo es de 16, es un huevo pequeñito, como de codorniz. Me da los percentiles, me da el máximo, un huevo de 236 milímetros, eso serían unos 23 centímetros. Supongo que es una especie de huevo de avestruz o algo así muy grande. Entonces, bueno, pues aquí vemos que los datos tienen variabilidad. Obviamente, pues los pájaros pequeños esperaría que tuvieran también huevos de longitud más pequeña y las aves más grandes, pues lo mismo, ¿vale? Que sea algo proporcional, pero hay una gran variedad. De hecho, aquí puedo calcular los datos faltantes. Reviso cuántos datos hay en toda la base y cuántos me está dando la cuenta, ¿vale? Entonces, si veo, bueno, esto lo hace columna por columna, entonces solamente en la variable longitud del huevo es donde faltan dos datos. En especies no, todos los datos están clasificados, todos los nombres de las aves, su hábitat, su tipo de anidación, su dieta, todo eso está bien clasificado, pero curiosamente en la variable ECLEN o el diámetro o la longitud de los huevos de estas aves, pues ahí es donde hay dos datos faltantes. Bueno, eh, esto es, digamos, la parte de el preprocesamiento, saber cómo viene nuestra base de datos, saber si viene completa, si no, si tenemos datos que no cumplen con alguna característica, algún criterio de validación. En este caso veo que todos son numéricos, son de tipo flotante, entonces está bien, no hay valores tipo cadena, valores tipo booleanos, entonces no hay problema con esa parte, solamente hay dos datos faltantes.
Ahora lo que voy a hacer es voy a obtener una muestra. Yo podría ir y seleccionar, no sé, el primer dato, el tercero, el quinto, o irme de 5 en 5 e ir recolectando datos, pero bueno, aquí tiene un método para recolectar una muestra, además de forma aleatoria, porque si lo hago de los primeros datos o los últimos y ya están acomodados, pues entonces voy a tener problemas de sesgo, entonces mejor hacerlo de manera aleatoria. Entonces, bueno, pues vamos a aplicarle el método sample, donde le estamos diciendo, bueno, tómame muestras, pero de tamaño 50. Aquí la voy a guardar en esta objeto muestra y aquí voy a darle la estadística descriptiva. Entonces, ahora lo que hizo es que tomó 50 datos, cuyo promedio es 58.31. Fíjense que no es lo mismo el promedio de todos los datos, que es 60.65. Si yo tomo una muestra, como decíamos, difícilmente vamos a lograr el mismo valor. Entonces, este está, por ejemplo, por debajo, pero no está tan lejano. Si ustedes se fijan, bueno, pues ahí va más o menos cerca. Tiene menos variabilidad, incluso estos datos se tomaron como que más juntos o en el mismo sector de la distribución porque tienen menos variabilidad y así con las demás estadísticas. Bueno, ahora lo que vamos a utilizar es tomar este valor de 58.31, eso sería mi X barra, simplemente el promedio de la muestra, y utilizarlo para construir el intervalo de confianza al 99%, que es lo que nos pide el ejercicio. Para eso, bueno, necesito el margen de error. Y recuerden que el margen de error se compone multiplicando el valor Z por el error estándar. Recuerden también que el error estándar es el valor sigma, que es la desviación estándar, entre la raíz del tamaño de la muestra. Sin embargo, si yo no tengo el valor de sigma, pues lo que voy a hacer es que voy a calcular el valor de S, ¿vale? La desviación estándar, pero de mi muestra, es decir, la desviación estándar muestral, ¿vale? Esto viene en el paquete NumPy, bueno, en la biblioteca NumPy, entonces por eso viene ese prefijo de NP. Entonces, NP es la biblioteca donde estoy tomando los datos o el módulo, y este es el método que estoy aplicando. ¿A quién? A la muestra. O a quién, aquí es la raíz cuadrada a el número de datos, ¿vale? Y aquí los voy a mostrar. Entonces aquí los calculo y aquí los imprime. Entonces esto me dice que este valor es de 58.31 y este otro valor es de 5.527. Entonces mi promedio 58.31, que es básicamente este, y mi error estándar no es la desviación, es esta desviación entre la raíz del tamaño de muestra. Entonces eso es 5.27. Entonces, esto entre raíz de 50, 5.527, perdón. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto no es exactamente el margen de error, todavía lo tengo que multiplicar por el valor Z o por el valor T. Vamos a hacerlo de los dos casos. Como estoy tomando un intervalo de confianza al 99%, eso quiere decir que el valor de 1 menos alfa es 0.99 y por lo tanto la cola de la derecha y la cola de la izquierda van a valer, si esto es el 99%, va a haber 0.5% a la derecha y 0.5% a la izquierda. Ahora, 0.5% es 0.005, ¿sale? A la derecha y otro 0.005 a la izquierda en versión decimal, formato decimal. Entonces el valor t, pues va a ser, como vimos, de la distribución t, el método PPF, y se va a acumular 0.995, porque si el 0.5% está a la derecha, a la izquierda está el 99.5%. ¿Vale? Y aquí lo voy a tomar con 99 grados de libertad porque son 50 datos menos 1. Entonces son 49 grados de libertad. Y lo voy a redondear a 2 para que no me queden demasiados dígitos. Y lo mismo voy a hacer con el valor Z. Simplemente que aquí estoy utilizando la distribución normal. ¿Vale? Y aquí los voy a imprimir para que veamos. Entonces el valor T sale 2.68 y el valor Z vale 2.58. Y ahora vamos a calcular los márgenes de error utilizando el valor Z, por ejemplo. ¿Por qué utilizo el valor Z? Bueno, porque n igual a 50, pues me da un valor t muy parecido.
De hecho, también lo puedo cambiar con el valor t, pero vamos a calcularlo de esta forma. Límite superior es x barra más el margen de error. Recuerden que el margen de error es valor z por el error estándar, ¿vale? Y el límite inferior, bueno, lo que cambia es con el menos. Y voy a redondearlos a 3 dígitos porque si no queda muy grande y aquí lo voy a mostrar. Entonces, bueno, pues el límite inferior queda en 44,04 y el límite superior en 72,51. También pude haber puesto aquí, por ejemplo, el valor t y el valor t es un poquito más grande, entonces quiere decir que este intervalo va a quedar un poquito más amplio. En lugar de ir de 44 a 72, pues fíjense que ahora va de 43,5 a 73. Se abre un poquito porque la distribución T es más amplia, tiene más variabilidad. Bueno, entonces pueden hacerlo con el valor Z o con el valor T, ¿vale? No hay ningún problema. Tampoco es que cambie tanto en este caso, porque N es un tamaño de muestra más o menos grande. Bueno, ok, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que al momento de haber extraído la muestra, tenemos una confianza del 99% que la verdadera longitud promedio de todos los huevos de pájaro de Nueva Zelanda está entre este límite inferior, 44, y este límite superior de 72,5. No sabemos exactamente cuál es el promedio, puede ser 45, 50, 60, 68, 71, pero pues es un número que está entre estos dos, límite inferior y límite superior, ¿vale? Si hubiera tomado otra muestra, pues me va a salir otro resultado. De hecho, vamos a hacer eso para muchas muestras, ya que estamos aquí en el script. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a calcular la muestra 1000 veces. Entonces, vamos a construir el promedio de 1000 muestras que se estén tomando. Entonces, para eso voy a abrir una lista vacía y para cada i desde 0 hasta 999, voy a calcular una muestra tomando el método sample de tamaño 50 y en cada muestra voy a calcularle el promedio, lo voy a llamar x bar, y después se lo voy a añadir. Entonces el método de append lo que hace es que anexa o incorpora al final este valor. Lo voy a hacer una vez, luego al siguiente otra vez, y no lo va a superponer, sino que lo va a ir añadiendo paulatinamente. Bueno, como ven, tarda muy poco, aunque fueron 1000 muestras. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a graficar todos esos intervalos de confianza. Son 1000 intervalos de confianza, pero vamos a ver cómo quedaron primero las distribuciones. Entonces, yo voy a calcular la distribución de los datos iniciales simplemente con un histograma de la variable ECLEN. Entonces, aquí lo que veo es en los datos originales, la mayoría de los huevos de aves que se están registrando tienen una longitud de, pues, por ahí de 50 milímetros. Hay algunos cuantos pájaros que dejan huevos de longitud muy amplia, de más de 200 milímetros, pero esos son los menos, ¿no? La mayoría, pues, anda por acá. Esto es una distribución sesgada. Sin embargo, cuando yo saco muestras, entonces tomo 50 datos a una muestra y un promedio muestral. Otros 50 datos, otra muestra, otro promedio muestral. Y así lo hicimos 1000 veces. Entonces, aquí está reflejado el histograma de esos 1000 datos de medias muestrales. Entonces, esto es la distribución muestral de la media, ¿vale? O distribución de la media muestral. Y lo que vemos es que, bueno, como nos dice el teorema del límite central, a mayor tamaño de muestra, esta distribución de los promedios muestrales se va a parecer cada vez más a la distribución normal. Entonces, cuando yo calculo una muestra cualquiera, lo más probable es que caiga más cerca del centro. Fíjense que el centro de esta es alrededor de 60 porque el centro de esta estaba en 60,65. Cuando hicimos el ejemplo con nuestra muestra, el promedio era de 58,31. Entonces, por ahí nos obtuvimos una muestra donde el promedio estaba por acá, en 58, más o menos. Igual pudimos sacar otra muestra que el promedio fuera 70, pero es menos probable.
O también pudimos haber sacado una muestra donde el promedio fuera 47, aunque eso es menos probable, porque como ven, eso ya queda muy lejos del centro. Lo más probable es que tengamos muestras, pues que estén aquí entre 55, 65, etcétera, ¿vale? Que no se vayan muy lejos de esto. Bueno, vamos ahora a sumarle y restarle el margen de error. Entonces, el error es el valor Z por el error estándar. Y aquí lo que voy a hacer es que a todos los promedios X barra 1000, que son todos los que están graficados aquí, les voy a restar el margen de error. Eso me da el límite inferior de los 1000. Y también se lo voy a sumar. Y eso me va a dar el límite superior, pero de los 1000. Y después voy a colocar todo junto en un cuadro de datos o data frame. Voy a poner la media, que son las X barras. Voy a poner su límite inferior y su límite superior. Y aquí los voy a mostrar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Fíjense que el margen de error que calculamos es de 14.26, ¿de acuerdo? Entonces, a cada uno de los promedios, de los 1000 promedios, le vamos a sumar y restar 14.26. Entonces, 63.75 más 14 me da 78. Menos 14 me da 48 perdón, 49.48. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces son límites inferior y límite superior. Entonces, esto es un intervalo, esto es otro intervalo, esto de acá es otro intervalo, y así sucesivamente. La mayoría de estos intervalos van a contener a la media. La media era de 60.65. Por ejemplo, la media está aquí entre 49 y 78. También está entre 50 y 79, etcétera. ¿Sale? De hecho, aquí podría decir, bueno, ¿qué tendría que pasar para que alguien no contuviera a la media? Pues que el 60.65 estuviera por debajo del límite inferior o que estuviera por arriba del límite superior. Y fíjense que en esos casos que estamos filtrando, esto es un o, que se dé esto o que se dé esto. ¿Qué quiere decir esto de acá? Pues que la media se quedó por acá, es decir, que este intervalo se quedó muy arriba, o que la media esté por arriba del límite superior, es decir, que el intervalo haya quedado por abajo y no la haya captado. Y eso solamente se da en estos cuantos casos. Aquí son 1000 intervalos de confianza y solamente en 4 de ellos no se capturó al valor de la media, ¿vale? Vamos a graficarlo. Aquí son 1000, pero no puedo graficar 1000 porque ya no se alcanzan a ver. Solamente grafiqué 100 del intervalo 900 al intervalo 999. Fíjense que el 947 no contiene a la media. Entonces yo aquí tracé la media a nivel de 60.65 y el 947, aquí está el 940, 41, 42. Aquí está el 947 que como ven no contiene a la media, pero los demás sí, porque los demás tienen estimaciones que son casi muy cercanas o fíjense, este valor estaba muy lejos, pero ya con sumarle y restarle el margen de error, bueno, pues la media sigue manteniéndose ahí. Este valor estaba tan lejos que ni siquiera sumándole, menos restándole el margen de error, pues capturó a la media, ¿vale? Pero la mayoría de los valores no se van muy lejos de la media, porque eso es lo que desea la campanita de distribución normal. Sin embargo, a veces obtenemos este tipo de muestras con valores muy bajos, o por ejemplo, esta muestra que tiene un valor muy alto y que casi, por muy poco, pero casi ya deja de contener al valor de la media. Aquí tenemos otros casos, por ejemplo, el 204. Aquí voy a graficar del 200 al 299. Si grafico más, se pierde el diagrama porque se abarrotan. Y fíjense que aquí el intervalo 204 es este. 200, 201, 2, 3, 4. Este es el intervalo 204. Tampoco contiene a la media. ¿Por qué? Porque aquí la muestra se quedó muy por arriba en su promedio muestral y ni siquiera sumándole el margen de error o restándolo, podemos capturar el valor verdadero. Ahora, como les digo, en la práctica no vamos a conocer esta línea roja, pero lo que tenemos es la intención de que cuando hagamos un cálculo, tenemos la confianza de que realmente ese valor va a estar contenido allí adentro, ¿vale? Obviamente también nos interesa que este margen de error no sea muy grande.
Porque si yo digo, ay, tómate un margen de error más grande, pues entonces sí vas a capturar el valor de la media, pero no te da mucha certeza, porque pues cualquier cosa puede pasar ahí. Entonces, la idea de la estimación es que tenga un margen de error no muy grande, pero con una confianza de que sí lo capturemos, el valor de la media. Bueno, hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Espero que esto nos ayude a complementar los recursos de aprendizaje que tenemos dentro de esta unidad de estudio. Muchas gracias.